Mi nombre, Medina Montes Juan Emanuel. Matrícula 24002364. Reto 2. Personalidad y su validación ante el registro civil. Módulo Derecho de Personas y Familia. Licenciatura en Derecho. Asesor Andrade Aldana Jorge Alberto. El registro civil. El registro civil es la institución por medio de la cual el Estado inscribe y da publicidad a los actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas. Su labor consiste en inscribir, autorizar y extender las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y defunción, así como de inscribir las ejecutorías de discernimiento de tutela, las de pérdida de capacidad o limitación de esta para administrar bienes, la declaración de ausencia, presunción de muerte y el divorcio judicial. Estas actas, inscripciones y o declaraciones tienen el propósito de brindar certeza jurídica y son documentos imprescindibles para la identificación y el ejercicio de derechos. Un aspecto central de estas actas, inscripciones y o declaraciones es el registro de los atributos de la personalidad. Pero, ¿qué entendemos por personalidad y cuáles son sus atributos? La teoría define a la personalidad como la aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones, o dicho en otras palabras, el derecho a tener aquellos derechos que nos ha reconocido al Estado como una parte constitutiva de él. Pero más allá de esta definición, podemos entender que la personalidad es la consecuencia del acto mediante el cual el Estado reconoce a la persona humana por el hecho de existir y en este momento, al ser reconocida, adquiere los derechos y obligaciones que el pueblo, por medio del Estado, otorga a cada miembro. Dicha personalidad jurídica se integra por varios atributos, depende del autor. Sin embargo, solo se desarrollarán 4 para este análisis: nombre, domicilio, estado civil y capacidad, los cuales se definirán y se explicarán en qué tipo de actas expedidas por el registro civil se encuentran. Iniciamos con el nombre. El nombre es el elemento básico y principal que permite la identificación individual de una persona. Este atributo incluye el nombre propio y los apellidos, que son el conjunto de palabras con las que se distingue a una persona dentro de una comunidad y que las asocian en su linaje familiar. El derecho al nombre está protegido por la legislación civil y se otorga a cada persona desde el momento de su nacimiento, quedando registrado en el acta de nacimiento. El nombre cumple varias funciones importantes en la vida de una persona. Desde el punto de vista jurídico, permite identificar a una persona en todas sus relaciones civiles, jurídicas y sociales. Además, es indispensable para la creación de otros documentos oficiales como pasaportes e identificaciones, contratos, entre otros. Las actas en las que se encuentra el nombre aparece por primera vez en el acta de nacimiento, que es el documento legal inicial que otorga identidad a un recién nacido. Esta acta registra el nombre completo, los apellidos y el lugar del nacimiento. Posteriormente, el nombre se vuelve a registrar en el acta de matrimonio, donde se establece la unión legal entre dos personas. Al igual se observa inscrito en el reconocimiento de hijos y adopción o en el divorcio administrativo, que es el documento donde se establecen legalmente la separación de los cónyuges, y en el acta de defunción, que es el documento que certifica el fallecimiento de una persona. En este último documento se suele incluir el nombre completo de la persona fallecida para certificar su identidad y cerrar su ciclo de vida legal. El domicilio. El domicilio se refiere al lugar donde una persona reside de manera habitual y tiene implicaciones legales importantes, ya que muchas de las obligaciones y derechos que una persona asume se relaciona con el lugar en el que vive. El domicilio es relevante, por ejemplo, en la determinación de la competencia territorial de los tribunales en caso de litigios, en el registro electoral y en otros trámites legales. El domicilio puede ser de dos tipos. Domicilio real o efectivo es el lugar donde la persona reside permanentemente, o el domicilio legal. En algunos casos, una persona puede tener un domicilio legal distinto del lugar en el que vive. Efectivamente, por ejemplo, los menores de edad o personas con capacidad restringida
pueden tener su domicilio bajo la tutela de sus padres o representantes legales. Las actas en las que se encuentra el domicilio suele estar en las actas de matrimonio, ya que en este documento se establece el domicilio conyugal, donde los cónyuges acuerdan vivir juntos. También se puede incluir en las actas de divorcio o adopción, donde se registra la nueva situación domiciliaria de las partes o de la persona. En el caso del acta de defunción, el domicilio del fallecido puede aparecer para indicar el último lugar de residencia de la persona antes de su fallecimiento. Aunque el domicilio no se registra en las actas de nacimiento, este dato es crucial en los trámites posteriores de la vida de una persona. El estado civil. El estado civil es la situación jurídica en la que una persona se encuentra en relación con el matrimonio, ya sea soltera, casada, viuda, divorciada o separada. Este atributo es relevante porque afecta los derechos y obligaciones de la persona, tanto en su esfera personal como patrimonial. El estado civil define, entre otras cosas, los derechos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, los derechos de herencia y las relaciones familiares en general. El estado civil es considerado un atributo público y de interés general, razón por la cual debe ser registrado y actualizado en los documentos correspondientes. Esto garantiza la certeza legal en las relaciones jurídicas y sociales que puede tener una persona. Las actas en las que se encuentra el estado civil se refleja de manera directa en el acta de matrimonio, que certifica la unión legal entre dos personas, cambiando su estado de solteros a casados. En caso de disolución del vínculo matrimonial, el acta de divorcio administrativo es el documento que acredita la separación legal y el cambio en el estado civil de las personas involucradas. En la adopción o reconocimiento de hijos, pues es el documento donde se acreditará si el adoptante es casado o soltero. Finalmente, en el acta de defunción, se suele registrar si la persona fallecida estaba casada, viuda o divorciada en el momento de su muerte. La capacidad. La capacidad jurídica se refiere a la aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. Este atributo se considera como indivisible y se encuentra integrado por lo que se ha denominado la capacidad de goce y de ejercicio. Si bien es cierto que la capacidad tiene estos dos aspectos, lo es también que su carácter es indivisible, es decir, que se requiere de estos dos aspectos para que se pueda considerar que se está frente al atributo de la personalidad. Capacidad de goce, que es la capacidad que toda persona tiene desde su nacimiento para adquirir derechos, y capacidad de ejercicio, que se refiere a la capacidad que una persona tiene para ejercer por sí misma esos derechos y asumir obligaciones, lo cual generalmente ocurre cuando alcanza la mayoría de edad. La capacidad de una persona puede verse restringida en ciertas situaciones, como en el caso de personas con discapacidades mentales que son declaradas legalmente incapaces o en situaciones de interdicción. También puede verse limitada en menores de edad, quienes requieren la asistencia de un tutor o representante legal para realizar actos jurídicos. Las actas en las que se encuentra la capacidad establecida de una persona puede inferirse desde el acta de nacimiento, ya que este documento establece el inicio de la existencia legal de una persona, otorgándole capacidad de goce. El acta de matrimonio también exige que las personas tengan capacidad de ejercicio para contraer matrimonio, lo que implica que los contrayentes deben ser mayores de edad o estar emancipados legalmente. En el caso del acta de defunción, la capacidad de la persona se extingue con la muerte, ya que estos documentos certifican el fin de la vida de una persona y por lo tanto de una capacidad de actuar jurídicamente. Conclusión. Los atributos de la personalidad como el nombre, domicilio, estado civil y capacidad son aspectos esenciales que definen a una persona en el ámbito jurídico. Cada uno de estos atributos se refleja en diversos documentos expedidos por el registro civil y permiten la identificación y reconocimiento legal de la persona a lo largo de su vida. El nombre aparece principalmente en las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, identificando a la persona en diferentes momentos de su vida. El domicilio se encuentra en las actas de matrimonio, divorcio y defunción, indicando el lugar de residencia. El estado civil es registrado en las actas de matrimonio, divorcio y defunción, reflejando los cambios en la situación conyugal de la persona. Finalmente, la capacidad se infiere en las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, documentando la aptitud legal de la persona para actuar en sociedad.
Estas actas son esenciales para el ejercicio de los derechos civiles y su correcta emisión y resguardo garantiza la seguridad jurídica de los individuos. Y aquí algunas de las referencias. Muchas gracias.